Este sector se lo dedicamos realmente a los famosos carpinteros de ribera, aquellos que hacían barcos con sus manos, con herramientas muy típicas de la época, que eran todo un trabajo de precisión. Hacer un barco de madera era una tarea muy importante y fundamentalmente que navegara, que flotara y que tuviera la vida de los pescadores estuvieran asegurada. Todos estos elementos que vemos acá fueron donados por la familia Trujillo, que tenían un astillero. Vemos hasta los clavos que se usaban, el famoso martillo de calafateo, porque un barco, fenómeno, lo hacemos de madera, lo construimos, pero después hay una tarea que es la importante para que el barco no se hunda, es unir madera con madera. ¿Y cómo se hace? Se coloca un hilo embreado y con este martillo y ese pequeño cincel se va martillando y se va metiendo el hilo entre medio de las dos maderas, cosa que cuando la madera se hinche por el agua quede prácticamente sellado el barco. Por eso que la tarea cada 2 años de un barco es sacarlo del agua y volverlo a calafatear. Bueno, vamos a ver fotografías, objetos de la navegación que en realidad ya no se usan pero que deben estar arriba de un barco, como el caso del sextante. Hoy usan el satélite, se usan un montón de elementos de navegación distintos, pero es muy importante ese detalle. Se rompe cualquier cosa, hay que usar el sextante, si no, un capitán de barco que no sepa o no tenga un sextante a bordo, si tuviera cualquier problema eléctrico dentro de su barco, quedaría a la deriva total y no sabría ni dónde está parado. Lo mismo el cronómetro de a bordo y bueno, la brújula es uno de los elementos más antiguos y sin embargo hoy se sigue usando. Un radiogoniómetro y un ecosonda. El ecosonda, que apareció con la Segunda Guerra Mundial como un elemento muy importante para detectar submarinos, una señal que iba hasta el fondo y cualquier cosa que apareciera en el medio, esta señal rebotaba y volvía. Una vez terminada la guerra, se empezó a usar acá para detectar el cardumen en la profundidad, porque antiguamente tenía que hacerse por tiro. ¿Qué quería decir? Se tiraba la red, se volvía a levantar, se tiraba la red, era toda una tarea bastante engorrosa hasta descubrir dónde había un cardumen. Con el ecosonda, de alguna manera ya se solucionaba el problema. Y el otro elemento importante que era lo que se conocía como radiogoniómetro. Este perteneció al Cristo Rey, el último barco de madera que se lo hundió para hacer un parque acuático, pero después no funcionó, que funcionaba con una señal que había en tierra, pegada siempre a los faros, que cuando había mucha neblina el faro no se podía ver, emitía una señal en radio para todos lados. El operador de la radio la buscaba, tenía un sonido especial, la iba buscando y cuando lo encontraba, ese sonido con esta antena que estaba en la parte de arriba que iba girando para encontrar la radio, la podía ubicar y en este cuadrante él podía decidir en qué latitud y longitud estaba ubicado. A esto se le llamaba radiogoniómetro. Y algo muy interesante y que es lo que más gracia causa y sin embargo era un elemento importantísimo, que era la famosa bocina de barco. ¿Por qué la bocina de barco? Porque la bocina de barco, de esta bocina dependía la vida de los pescadores a veces. Cuando se llegaba a puerto, por lo general había mucha neblina. Entonces, ¿qué hacían? Cada barco tenía una bocina de esta, que producía este sonido. Un pescador, cuando había mucha neblina, siempre se pescaba en grupos de lanchas, pero a veces no se veían entre lancha y lancha. Iban tirando un piolín con un plomo para ver la profundidad. Iban calculando la profundidad. Cuando veían que la profundidad se elevaba, a veces detenían la lancha, se tiraba uno al agua y nadaba hasta la orilla a ver más o menos a qué altura estaba, si estaban a la altura de Camet. Cuando volvía la lancha sacaba la bocina y empezaba. Y todas las lanchas que estaban alrededor también contestaban a través. ¿Qué quiere decir? Que por el sonido de la bocina, fundamentalmente cuando hay neblina, el sonido se traslada a nivel bajo, no es una onda que vaya hacia arriba, se podían juntar y de esa forma orientarse hacia la entrada del puerto. ¿Qué quiere decir? Que de la bocina dependía la vida del pescador de alguna manera, en aquellos años que era toda una tarea muy sacrificada, nada más que para sobrevivir. Estamos hablando de los primeros años, que fueron los años más difíciles de la pesca. Todo esto que yo les conté en esta sala se va desarrollando, pero tenemos otra parte del museo donde habla de otras cosas que ya no estamos hablando de la pesca. Vamos a hablar un poquito de arte, si les parece, si me acompañan,
Vengan y van a ver este